La clase de hoy veremos continuidad de funciones. ¿Qué entendemos por continuidad de funciones de una manera sencilla, de una manera intuitiva? Es cuando, por ejemplo, si tenemos la gráfica de una función y hacemos el seguimiento con nuestro lápiz o nuestro plumón, en ningún momento se presentan interrupciones. Entonces ahí diremos de que dicha función es continua. Y en caso contrario, se dirá que la función es discontinua. Así como, por ejemplo, muestro acá un esquema. El plano cartesiano y digamos la representación de una cierta función cuya gráfica es la que estoy mostrando. Si por ejemplo queremos averiguar si en el punto A o x igual a A la función es continua o es discontinua, simplemente hacemos lo siguiente, que al trazar el punto A, a la gráfica lo toca un punto y por lo tanto tiene su imagen. Y tener su imagen implica de que para este valor A la función está definida. Por lo tanto diremos que la función es continua en el punto x igual a. F es continua en el punto x igual a. Sin embargo, si hacemos el siguiente trazo, el siguiente esquema, x y cuya gráfica de esta función es f, y queremos saber si en A es continuo o no, observe lo que ocurre. Al querer determinar su imagen, f de A, vemos de que no tiene valor. Por lo tanto, afirmaremos de que esta función f no es continua en el punto A, es decir, que es discontinua. Entonces, para este caso, f es discontinua en el punto x igual a. Pero esta es una manera intuitiva, o sea, a nosotros nos dan la gráfica de la función y queremos ver si eso no es continuo. Es bastante simple, como estamos observando. Sin embargo, en este tema, donde dice continuidad de funciones, la cuestión es de que se nos van a dar su regla de correspondencia, más no su gráfica, y sin necesidad de realizar su gráfica, nosotros podemos determinar si la función es o no continua. Para ello, se presentan pues condiciones. Acá decimos entonces, condiciones de continuidad. De funciones. Bien. Diremos para un punto x igual a es continua si se cumple
las tres condiciones siguientes. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es de que la función f de x evaluado en a, o sea, f de a, exista. Esa es la primera condición. Por ejemplo, si regresamos al esquema, para x igual a, estamos viendo que existe la función. Y vemos acá, para a, no hay función porque está abierto acá. Esa es la primera condición que debe cumplir. La segunda condición es de que el límite de la función f de x evaluado, o cuando x tiende a, debe existir. Pero, ¿qué quiere decir que existe o debe existir? Significa que cuando evaluamos el límite, el resultado de eso no es real. Eso significa. Pero se sabe, por temas anteriores visto, de que una función tiene el límite cuando sus límites laterales son iguales. Esto implica, entonces, lo siguiente, que el límite de la función f de x cuando x tiende a por la izquierda debe ser igual al límite de la función f de x cuando x tiende a por la derecha. Y la tercera y última condición es de que el límite de f de x cuando x tiende a debe ser igual a f de a. Por lo tanto, tenemos que saber que para que una función sea continua en un cierto punto, en este caso el punto x igual a, tiene que cumplir las tres condiciones. Si fallase una de ellas, basta una, entonces diremos que la función no es continua, es decir, que es discontinua. A continuación, vamos a aplicar un par de ejemplos que nos ilustre cómo es que el estudiante debe determinar si una función es continua o no, aplicando las condiciones. Este ejemplo nos dice lo siguiente, que debemos analizar si esta función que tiene dos reglas de correspondencia es continua o no es continua. Pero ¿en qué punto es donde hay que analizar la continuidad? Porque en el resumen teórico decía para un x igual a a. ¿Quién vendría a ser acá para el ejercicio el x igual a a? Simplemente uno se da cuenta de que esta función nos dice para todo x que es menor que 2. Y en ese mismo 2 vemos que es otra función. Eso significa de que la función que tiene dos reglas de correspondencia sufre un cambio de valor en x, que viene a ser 2. Por lo tanto, se debe analizar en x igual a 2, que para nuestro resumen teórico le habíamos llamado x igual a a. Entonces, vamos a aplicar las tres condiciones de continuidad para ver si esta función en x igual a 2 es o no continua. Entonces, veamos la primera condición. La primera condición nos dice, si recordamos, de que la función debe estar definida, para este caso, en x igual a 2. Es decir, f de 2 debe estar definida, o sea,
me tengo que preguntar, ¿existe? No lo sé. Si existe o no existe la función para x igual a 2. Entonces, veo acá en la regla de correspondencia que x igual a 2 está aquí. Por lo tanto, debo evaluar el valor de x2 en esta función. Entonces decimos, f de 2 va a ser igual, consiste en reemplazar acá el valor de x. 6 menos 2 elevado al cuadrado. Si hacemos las operaciones, acá es 6, acá es 4, 6 menos 4 quedaría 2. Y como quiera que 2 es un número real, quiere decir entonces que la función está definida. Entonces, existe. Está cumpliendo la primera condición. Veamos ahora la segunda condición. La segunda condición, ¿qué nos dice? Que el límite exista. ¿Y qué significa que el límite exista? Que los límites laterales sean iguales. ¿Pero en quién? En el valor de x igual a 2. Entonces, debe cumplir, en pocas palabras, lo siguiente. Que el límite de la función f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda debe ser igual al límite de la función f de x cuando x tiende a 2 también, pero por la derecha. Bien, vamos a evaluar entonces para x igual a 2, pero que está hacia la izquierda, y también para x igual a 2, pero hacia la derecha. ¿Cómo interpreta el estudiante que sea a la izquierda o a la derecha? Es muy simple. Hazte una referencia donde esté, digamos, la recta real o la recta numérica de menos e infinito a más infinito y ubicas el punto de estudio. En este caso, asumamos que aquí sea 2. Acá me dice menor que 2. Por lo tanto, los menores que 2 está a este lado. Y eso implica que está hacia la izquierda. ¿Y qué función le corresponde? 4 menos x. Y si decimos x es mayor, porque aquí está 2, mayor significa que está hacia su derecha. Y si es su derecha, corresponde pues entonces la función 6 menos x cuadrado. Eso les indico por cuestiones didácticas para que ustedes lo entiendan. Que algunos chicos o jóvenes o estudiantes lo pueden en forma directa. Entonces, luego diremos límite de la función. Ya está seleccionado por la izquierda. ¿Quién es? Por la izquierda es esta función. Entonces aquí es 4 menos x cuando x tiende a 2. No vaya a ser cosa que estés poniendo x que tiende a 2 por la izquierda. Ya no. Porque esto implica seleccionar la función. En este caso ya lo hemos seleccionado, a la izquierda es esa función. Debe ser igual al límite de la otra función que esté a su derecha. En este caso es 6 menos x al cuadrado cuando x tiende a 2. Evaluando, tendríamos 4 menos 2. Debe ser igual a 6 menos 2 elevado al cuadrado. Si hacemos las operaciones, acá queda 2 y acá queda 2. ¿Qué significa eso? Que los límites laterales son iguales. Y si los límites laterales son iguales, por teoría justamente de límites laterales, el límite debe ser 2. Conclusión, el límite de la función f de x, cuando x tiende a 2, sale pues 2. Por lo tanto, está cumpliendo la segunda condición. Lo que nos queda ver es la tercera condición. La tercera condición. ¿Qué nos dice la tercera condición? Nos dice que
si ustedes recuerdan que el límite debe ser igual a la función evaluada, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 2 en este caso, debe ser igual a f de 2. Y esto nos salió justamente 2. Entonces 2 es igual a 2. Conclusión, está cumpliendo las tres condiciones. Por consiguiente, podríamos afirmar que la función f de x es continua en x igual a 2. Y por lo tanto, si es continua en x igual a 2, la función será pues continua en todo su dominio, o sea, en todos los reales. Bien, a continuación vamos a ver un segundo ejemplo donde se va a aplicar las condiciones para averiguar si es o no es continua una función. Aquí tenemos lo siguiente, una función con tres reglas de correspondencia, ¿correcto? Nos dice que determinemos los valores de a y b en esa función de tal manera que dicha función sea continua en todo su dominio. Como quiera que el ejercicio ya nos está diciendo que es continua o para que sea continua en todo su dominio, por lo tanto, la función tiene que estar definida, tiene que existir en los puntos donde vamos a analizar. Y por lo tanto, acá lo que nos interesa solamente es de que los límites laterales sean iguales. En este tipo de ejercicio, se trabaja con la segunda condición es decir, con los límites laterales. Primeramente tenemos que ver que la función, al tener tres reglas de correspondencia, estamos viendo de que debemos analizar para x igual a menos 2, que es el mismo, y para x igual a 1. Es decir, vamos a hacer doble trabajo. Entonces decimos, en x igual menos 2, vamos a aplicar la segunda condición, es decir, los límites laterales. El límite de la función f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda debe ser igual al límite de la función f de x cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Entonces, tenemos que fijarnos cuál es la función cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Por la izquierda significa que debe ser menor que menos 2. Y está justamente acá. X es menor que menos 2. Por consiguiente, la función es x más 2a. Cuando x tiende a menos 2, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 2, pero ¿quién viene a ser por la derecha? Significa que debe ser mayor que 2, que menos 2, y está aquí. Por lo tanto, la función es 2ax más b. Ahí lo tenemos. Evaluando. A ver,
llevemos a cabo la evaluación. Es decir, vamos a sustituir el valor de x aquí y lo mismo el valor de x también acá en la función. O sea, menos 2, aquí es más 2a, debe ser igual a 2a por menos 2. 2a por menos 2, ya que x es menos 2, más b. Más b. Hay que efectuar las operaciones. Entonces queda así, menos 2 más 2a es igual a menos 4a más b. Si gustan, lo expresamos de esta manera. Pasamos este miembro que haría 6a menos b, lo paso a este lado, va a ser igual a 2. Eso sale para x igual a menos 2. Ahora, luego de haber analizado en x igual a menos 2, hemos obtenido esta ecuación. Pero falta analizar para x1. Entonces decimos en x igual a 1. Como ya hemos mencionado, como la función es continua, debe cumplir solamente la segunda condición, es decir, que los límites laterales deben ser iguales. Digo entonces acá, el límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, debe ser igual al límite de la función f de x, cuando x tiende a 1 por la derecha. Ahora bien, vamos a tener que sustituir su respectiva función cuando x tiende a 1 por la izquierda. Por la izquierda significa menor que 1. Y si veo acá dice mayor que 1. Esta no corresponde. Acá dice x menor o igual que 1, pero es menor. Por lo tanto, su regla de correspondencia es 2a x más b debe ser igual al límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? De la función que corresponda por la derecha. Por la derecha significa mayor que 1, y acá está, mayor que 1. 3x menos 2b. Evaluando. A ver, evaluar significa que voy a reemplazar donde vea x por 1. Lo hacemos de frente. 2a por 1, 2a más b. Debe ser igual 3 por 1, 3 menos 2b. Ordenemos así como lo hicimos acá. Entonces tendríamos 2a más 2b, 3b, porque esto pasa sumando. 3b debe ser igual a 3. Muy bien, tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si esto le llamamos, para llevar un orden solamente beta, tendremos. Entonces el sistema se convierte en 6a menos b igual a 2 y 2a más 3b igual a 3, que viene a ser el sistema de alfa y beta, el cual resolviendo se obtienen los valores de a y b. Bueno, creo que todos estamos en condición de resolver ese sistema por método de sustitución, igual depende de cada uno de nosotros. Ya lo he llevado a cabo la solución y resulta que A es igual a 9 veinteavos y B es igual a 7 veinteavos. Con esto estaríamos concluyendo el ejercicio donde nos decía de que determine los valores de A y B. Ahí están los valores de A y B.
para que la función sea continua. Entonces, como hemos aplicado el concepto de continuidad, estamos encontrando los valores que nos han pedido en el ejercicio. Para reforzar ese tema de la continuidad de funciones, después de haber visto la parte teórica y sus ejemplos respectivos, es que le estoy proponiendo unos cuantos ejercicios para que pueda practicar, y porque se sabe que la matemática se aprende con la práctica. En los próximos días se estará también difundiendo los otros temas de esta parte, que sobre todo el que está más cercano y tiene que ver con ese tema es la parte de las asíntotas de las funciones en general. Nos vemos hasta la próxima.